Mi hijo me dejó en la calle, con 50 pesos, a los 60 años, y lo peor es que yo lo di todo por él. Me llamo Esperanza, y esta no es una historia de tristeza, es una historia de dignidad, porque hay algo que aprendí demasiado tarde. La sangre no siempre hace familia. Trabajé más de 30 años frente a un comal, haciendo tamales y atole, lo que fuera necesario, levantándome antes que el sol y acostándome cuando ya no podía más, todo para que a mi hijo, Ramiro, no le faltara nada. Era mi orgullo, mi vida entera. Yo comía poco para que él comiera mejor. Yo me quedaba con ropa vieja para que él estrenara. Todo lo que tenía era para él, hasta que su padre murió y él se convirtió en lo único que me quedaba en el mundo. Fue entonces cuando empezó a hablarme bonito, a decirme que ya era hora de descansar, que ya había trabajado demasiado, que ahora él iba a cuidar de mí. Me convenció de vender mi casa, esa casita humilde que me costó años de esfuerzo levantar. Para vivir juntos, me dijo. Para cuidarte, me juró. Y yo le creí, porque cuando una madre ama, no duda. Pero eso fue el peor error de mi vida. Todo cambió cuando llegó su esposa, Marifer. Desde el primer día supe que algo no estaba bien. No me hablaba con respeto, apenas me miraba, y cuando lo hacía era como si yo fuera invisible, como si estorbara, como si yo no perteneciera ahí. Empezaron las indirectas, luego los comentarios, hasta que se volvieron órdenes. Que no cocinara tanto, que no dejara olor en la casa, que no usara ciertos espacios. Y mi hijo, mi propio hijo, se quedaba callado. Ese silencio dolía más que cualquier palabra. Hasta que un día Ramiro me dijo que saldríamos a pasear, que me pusiera mi mejor rebozo, que íbamos a distraernos un rato. Yo, ilusionada, pensé que tal vez todo estaba mejorando. Me llevó a un parque, me sentó en una banca, me puso 50 pesos en la mano y sin mirarme a los ojos dijo: «Ya no puedes vivir con nosotros». Sentí que el aire se me fue del cuerpo. Pensé que era una broma, pero no lo era. Me dijo que yo olía a comida, que mis cosas estorbaban, que Marifer necesitaba mi cuarto, que ya no había espacio para mí. Y luego se levantó y se fue, sin voltear, sin dudar, sin nada. Y ahí entendí todo. Me quedé sola, con una maleta pequeña y un corazón hecho pedazos. La gente pasaba a mi lado, pero nadie veía lo que me acababa de pasar. Caminé sin rumbo, arrastrando los pies, sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior, hasta que encontré una iglesia. Entré, me senté y ya no pude más. Lloré como nunca en mi vida. Lloré por todo lo que había dado, por todo lo que había perdido, por el hijo que creí conocer y que en realidad nunca existió. Hubo un momento en el que pensé que ya no tenía sentido seguir, que todo había terminado para mí. Pero entonces, en medio de ese silencio, recordé algo. Recordé quién era yo antes de todo eso. Recordé a la mujer que sacó adelante a su familia sin ayuda de nadie. Recordé mis manos trabajando, mi esfuerzo, mi fuerza. Y entendí algo. Yo no era una víctima. Yo seguía siendo esa mujer. Y fue ahí donde todo empezó a cambiar, porque había algo que mi hijo no sabía. Durante años, mientras trabajaba, fui guardando poco a poco un dinero, en una cuenta que nunca le mencioné. Era mi respaldo, mi seguridad, mi dignidad guardada en silencio. Al día siguiente, con el corazón todavía adolorido pero la mente clara, fui al banco, y lo que encontré ahí me rompió el alma de una forma distinta. Mi propio hijo, usando mi firma, estaba sacando dinero de mi pensión. Había pedido préstamos a mi nombre. Me había dejado endeudada, mientras él vivía tranquilo, gastando lo que no era suyo. Ese dolor ya no era tristeza, era otra cosa.
Era Claridad. Ese día dejé de ser su madre. Fui directamente con un abogado, alguien que me conocía de años, y en cuestión de horas cancelamos todo. Le quité el acceso a mis cuentas, bloqueé cada movimiento, y no solo eso, el departamento donde vivían estaba a mi nombre. Así que tomé una decisión, corté la luz, cancelé el gas, eliminé el internet, todo. Se les acabó el lujo de un día para otro, porque si querían vivir bien, tendrían que aprender a ganárselo. Yo ya no iba a sostener a nadie. Me fui con una amiga, una de esas personas que la vida te pone cuando más lo necesitas. Me recibió sin preguntas, con un café caliente y un abrazo sincero. Y ahí, en ese pequeño espacio, empecé de nuevo. Con mis ahorros renté un localito. No era grande, no era elegante, pero era mío. Compré lo básico, mis ollas, mi vaporera, y volví a hacer lo que siempre supe hacer, cocinar. Así nació la Fonda de la Esperanza. Al principio no fue fácil. Había días en los que no vendía casi nada, días en los que el cansancio me hacía dudar, pero cada peso que ganaba era mío. Cada cliente que regresaba era una victoria. Poco a poco el lugar se empezó a llenar. La gente venía, probaba la comida y regresaba, porque cuando haces las cosas con el corazón se nota. Y entonces, un día, cuando menos lo esperaba, alguien apareció en la puerta. Era Ramiro, pero ya no era el mismo. Estaba flaco, desarreglado, con la mirada perdida. La vida le había pasado factura. Me contó que Marifer lo había dejado en cuanto el dinero se acabó, que perdió su trabajo, que ya no tenía nada y que ahora entendía todo. Me pidió perdón. Me dijo que se había equivocado, que quería volver, que me extrañaba. Lo escuché en silencio, sin interrumpir, sin reaccionar, y cuando terminó, lo miré, y en ese momento entendí algo que nunca pensé que sentiría. Ya no sentía amor, solo lástima. Le serví un plato de comida, porque madre soy, y una madre no deja a su hijo con hambre. Pero cuando terminó, le dije la verdad. Te perdono, pero ya no confío en ti, porque hay algo que nunca debes olvidar. La confianza, cuando se rompe, nunca vuelve a ser igual. Le dije que tenía que irse, que tenía que aprender a vivir solo, que la vida no se construye aprovechándose de los demás. No lo grité, no lloré, solo hablé con calma, y eso dolió más que cualquier otra cosa. Hoy mi fonda está llena. El olor a comida caliente llena el aire. La gente sonríe, conversa, y yo trabajo con orgullo. Vivo en paz, duermo tranquila, y entendí algo que cambió mi vida para siempre. No me quitó todo, me enseñó a no depender de nadie, porque al final el peor dolor no viene de un extraño, sino de quien juró amarte, y aún así, aquí sigo, de pie, firme, porque a mí me podrán quitar muchas cosas, pero la dignidad, esa no se la entrego a nadie.